Hola, mis queridos educandos. El día de hoy quiero hacer una pequeña aclaración con respecto de algo que me pidieron que explicara y que posteriormente, pues después de que hice un post por ahí en mi página, hubo una serie de apoyos y de críticas sobre ello. Y es que en estos días pasados se celebró en México pues un aniversario más de supuestamente la lucha de Revolución Mexicana. Y aunado a esto, pues por ahí encontré un documento muy interesante que representa lo que sería la renuncia de don Porfirio Díaz ante la situación que él observaba con respecto de esta lucha, de la Revolución Mexicana. Por ahí hay algunas situaciones que rodean a este movimiento histórico y que no son justas de una o de otra manera, porque al ser expuestas dentro de nuestra historia, fueron miradas a través del ojo de una versión oficial. Lo que hizo que en este caso pues apareciera don Porfirio Díaz como si fuera el malo dentro de esta situación, dentro de este movimiento. Y si bien es cierto que su dictadura llegó a cumplir sus 30 y tantos años, también es cierto que probablemente fue uno de los gobiernos mexicanos con la mayor cantidad de éxitos en lo que se refiere a muchas cosas, en cuanto a cultura, en cuanto a ciencia, en cuanto al desarrollo económico, el desarrollo de la sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, el pacto que él hizo a través del Tratado de Libre Comercio con Europa favoreció el hecho de que mucha de la tecnología de la época llegara directa y concretamente a nuestro país, favoreciendo de este modo el desarrollo de un país que tenía una gran materia prima, una excelente mano de obra y que finalmente pudo llegar a través de la introducción del ferrocarril hacia lugares de todo el planeta, favoreciendo de este modo el hecho de que nuestra moneda, la moneda mexicana, llegara a ser una moneda de intercambio internacional y que de alguna manera pues afectara directa y concretamente al vecino más cercano, que en este caso era Estados Unidos. El dólar en esa época llegó a costar 50 centavos de peso mexicano y en su momento pues esto estaba afectando directamente su economía. Si bien ellos también tenían sus propias versiones en lo que se refiere a la tecnología, pues también de una u otra manera era mucho más el desarrollo que se había alcanzado en Europa, llegaba concretamente a nuestro país. Entonces, al único que no le convenía este beneficio económico era precisamente a los Estados Unidos. Si queremos ser puntuales, vamos a darnos cuenta que muchos de los que fueron los movimientos importantes y problemas graves con respecto de lo que era en su momento pues el trabajo de la gente que vivía a expensas de lo que sería la industria minera, correspondía en una gran medida a empresas extranjeras, en este caso norteamericanas, y que si bien hubo mártires y si bien hubo situaciones fuertes con respecto de ello, también era importante destacar que mucho de eso fue producto de lo que los mismos Estados Unidos provocaron dentro de nuestro país, alzando de esta manera movimientos sociales que fueron malinterpretados y que fueron manipulados para crear un ambiente como de desestabilización, que finalmente redundó en movimientos sociales para pedir la destitución del dictador. Pero si vamos a ser claros, hay países que no están preparados para la democracia. El movimiento de revolución sí fue fuerte, fue muy trascendente, se levantaron voces, se levantaron armas, pero también es cierto que mucho de ello redundó en problemas tan tremendos que no fue sino hasta 20 o 30 años después que se pudieron resolver en México. Y entonces inició una segunda etapa de lo que sería el famoso milagro mexicano allá por los años 40. De los 40 a los 70 podríamos decir que fueron 30 años de paz social,
pero en donde se efectuaba otra vez una dictadura, no más que en este caso esa dictadura fue patrocinada por un partido político. Recordemos que eso era parte esencial del desarrollo de nuestra comunidad, porque había una cierta consecuencia de lo que eran los programas económicos, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bien, la situación es esa, que en su momento creo que el señor Díaz respondió de la manera mejor que pudo haberlo hecho. O sea, cuando él se dio cuenta de lo terrible que era el movimiento revolucionario, de las bajas que había producido y de todo este problema, él sencillamente lo que hizo fue renunciar. Y renunció con todas las de la ley, entregando un documento en el cual él expresa su preocupación por el desarrollo del país. Hay una frase que a lo mejor es demasiado fuerte, pero cuando la dijo creo que estaba muy consciente de lo que iba a suceder posteriormente. Don Porfirio Díaz dijo: estos hombres le soltaron las garras al tigre. Entonces hay que ver qué es lo que resulta de todo ello. Y lo que resultó fue un caos tremendo que duró años, con gobiernos militares que se suscitaban uno después de otro y sin una congruencia, sin un plan, sin un desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente quedamos en una situación un poco grave al revisar estas cosas con respecto de la historia. El problema de un pueblo que no reconoce su historia es repetir los mismos errores. Entonces, necesitamos un plan. Eso es lo que se ocupa para poder ver qué es lo que sigue después de, si en este caso será la renuncia de un presidente. Pero hay que informarse, eso es lo más claro, lo más prudente, lo más sencillo que se puede hacer. Lo demás, son movimientos que tienen su razón y tienen su porqué. Pero también es cierto que ocupamos ese tipo de situaciones. A lo mejor voy a causar una polémica sin querer, pero es que es cierto, o sea, a veces nuestra historia es un recurrente acerca de movimientos a veces excesivamente apasionados y sin ninguna consecuencia. Pero en fin, eso es lo que sucede. Ahora, alguien me había pedido que hablara sobre la revolución. Yo no lo había querido hacer por la opinión que me merece este movimiento, pero va junto con pegado, con la pena, ¿verdad? Y aclarando un poco la situación, creo que para poder tener un acierto hay que medir todas las consecuencias y hay que revisar la historia, no hay de otra. A lo mejor me puse muy serio, ¿no? Pero es que esas situaciones se tienen que analizar de esa manera. Muchas gracias por todos sus likes, muchas gracias por seguirnos en estas clases, en estos videos. Les recuerdo que sigan apoyando esta serie de videos y que las líneas de comunicación siempre están abiertas. Recuerden, está la fanpage Profe Marquitos en Facebook, está @tlamantini en Twitter, está el correo profemarquitos@gmail.com y también está la sugerencia de la semana en la página habitacion101.com, /autor, /m. Muchas gracias por su apoyo, síganme dando like, síganlo compartiendo y vamos a hacer este movimiento un poco más grande. Gracias.